Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu inmenso amor, Padre, por tu bondad infinita, Señor. Gracias por tu gloria, tu unción y tu poder derramado sobre cada uno de nosotros. Venimos ante tu presencia, Señor, para exaltarte, adorarte y pedirte en esta mañana nos des aún más sabiduría y revelación de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda fluir a través de nuestros labios, y seas tu Espíritu Santo el que nos guíes, el que nos diriges, el que nos enseñes, porque eres nuestro maestro, nuestro guía. Tú eres todo para nosotros en esta tierra, Espíritu Santo. Gracias por ser el Señor de esta reunión. Gracias por encender el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu inmenso amor. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias por haber pagado el precio completo, llevando toda maldición. Gracias, Jesús, porque lo hiciste solamente por mí, Señor, por la humanidad, Señor. Gracias por ese inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra para que conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús. Todo lo que tú nos has dado como herencia y todo lo que podemos hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que nos gusta repetir. Si gusta usted repetirlo con nosotros, una declaración profética. En el nombre de Jesús, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que la palabra dice que puedo hacer en el nombre de Jesús. Muy bien, pues esta serie es de suma importancia para todos los creyentes, para todo el pueblo de Dios, para todos los que en cierta manera hemos recibido a Cristo Jesús. Es muy importante porque va a levantar nuestra posición de una posición a donde nos habían enseñado que éramos solamente polvo, que éramos solamente tierra y que a la tierra íbamos a regresar, donde se nos había enseñado que no valíamos nada, que ante la presencia de Dios no éramos nada, y que teníamos nos habían enseñado una autoestima muy baja del creyente en Cristo Jesús. Se nos había dicho que en algunos casos, en algunos creyentes decían que eran realmente trapos de inmundicia. Otros decían que eran personas no amadas por Dios, y así muchas frases usted se va a encontrar dentro del cristianismo. Se va a encontrar frases donde en lugar de levantar la autoestima del creyente y tomar su autoridad, ejerciéndola sobre principados, autoridad de las tinieblas y todo ello, se nos había subajado a un nivel donde realmente solamente éramos un pueblo adoptado. ¿Usted ha escuchado de un pueblo adoptado? ¿Usted cree que usted es hijo de Dios o Dios lo adoptó? ¿Qué cree usted? O Dios a través de su palabra lo engendró, lo hizo su hijo amado. Usted es el hijo amado de Dios, ¿sabía? No, hermano, pero ese es Jesús. No, también es usted el hijo amado. Jesús es el primogénito, el primero, pero juntamente con Él estamos nosotros. Dijo Jesús, para que tú, Señor, los ames así como me has amado a mí. Tú los amas como me has amado a mí. Eso lo dijo en San Juan 17 nuestro Señor Jesucristo. Así es que jamás diga usted que fue adoptado por Dios y que en su gran misericordia, por la gran misericordia, entendiendo por la palabra misericordia como
¿cómo se dice esa palabra misericordia? Como lástima. Por mucha lástima Dios tuvo tanta lástima de mí que ¿cómo se dice? Se compadeció para poder salvarme y hacerse su hijo. Fíjense, esa es una falsa autoestima realmente lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dado todas las cosas, nos ha amado con amor eterno, nos ha dado vida a través de Jesucristo. No podemos negar esa obra, porque si nosotros decimos que no valemos nada, entonces estaríamos negando la obra redentora de Cristo Jesús, todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, fíjense, debemos de ser muy claros y bíblicos en todo lo que hemos entendido. El día de hoy vamos a ver y estamos viendo realmente el reinado primero vimos el reinado de Adán, ¿sí lo entendieron, verdad? En Adán fuimos creados, toda la humanidad, con la finalidad de que gobernáramos el planeta, éramos reyes. La palabra en Apocalipsis 1 dice, fíjese, nos dice el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. Ese solamente no es un dicho religioso. Reyes y sacerdotes no es un dicho religioso. Reyes y sacerdotes representa toda la función, la capacidad que ha dado Jesucristo a la iglesia. Reyes significa un rey. Usted no va a encontrar un rey sin gobierno. ¿Conocerá algún rey sin gobierno? ¿Sí o no? Solamente el rey de España. No, es cierto. Regularmente todo rey tiene autoridad, todo rey tiene gobierno. Dios nos creó y nos dio el planeta Tierra cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y sea el hombre el señor de la tierra. ¿Sí lo ha leído? Señoré sobre los peces, sobre las aves y sobre toda la tierra. Es decir, el hombre fue creado para gobernar, ¿sabía? Usted fue creado para gobernar aquí en la tierra, no en el cielo, no en el universo, porque entonces usted sería Dios. Pero como usted no es Dios, entonces usted se le dio autoridad sobre la tierra, ¿sí o no? Bueno, entonces en ese mismo sentir, vamos a leer, ya la vimos en Génesis 3:17, por ahí, que Adán entró la maldición por causa de un hombre llamado Adán, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si entró la maldición, significa que alguien tomó control del planeta Tierra. Alguien comenzó a destruir el planeta Tierra, alguien comenzó a contaminar el planeta Tierra, y esa maldición entró por el pecado de Adán, ¿sí, verdad? Satanás fue arrojado hasta el Seol. ¿Cuántos saben que fue? Isaías 14, Ezequiel 27, 28 hablan de que Satanás fue arrojado a lo profundo del mar, al Seol, al Hades. El estar en el Hades, ¿qué significa? ¿Qué significaba para Satanás? Estar encerrado, amarrado, encarcelado en un lugar, ¿sí o no? Entonces, ¿pero por qué Satanás nuevamente anduvo en la tierra? ¿Por qué nuevamente anduvo circulando por los aires? Fíjese bien, vamos a Job capítulo 1. ¿Por qué anduvo Satanás otra vez? Bueno, porque Adán tenía las llaves del Hades y de la muerte, porque a Adán se le dio autoridad sobre la tierra, y esa autoridad y ese reinado y ese gobierno de la tierra, Adán simple y sencillamente lo entregó. Job está antes de Salmos. Job capítulo 1, en el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino vivito y coleando también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, entró en una comunicación Dios con el mismo diablo, ¿de dónde vienes, hijo mío? No, eso no dijo, ¿eh? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Etcétera, etcétera, etcétera. Como no estamos viendo el caso de Job, y hay una serie que se llama La otra historia de Job. Chéquela por internet en nuestra página, escúchela para que entienda el caso de Job. No es Dios dándole autorización a Satanás tocando la vida de Job. Para que usted lo entienda, es Job en su falta de conocimiento
Job no entendía cosas y permitió que el diablo le tocara. Bueno, sin embargo, ¿qué estaba haciendo Satanás platicando con Dios? ¿Qué cree que estaba haciendo si había sido arrojado al Seol? Porque Job es un contemporáneo de Abraham, ¿sabía usted? Es de la misma época de Abraham, Job. Job no vivió en la ley de Moisés, vivió mucho antes. Entonces, fíjese bien, ¿por qué nuevamente Satanás iba y platicaba con Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Qué derecho tenía Satanás de subir si había sido encerrado en cerrojos, con cerrojos, por decirlo así, en el Seol o en el Hades, que es el corazón de la tierra? Nuevamente se abrió, por decirlo así, las llaves que tenía Adán, porque Adán tenía las llaves de la tierra para gobernar, para controlar, para dominar, para reinar, para tomar dominio de la tierra. Cuando Adán peca, ¿qué cree que hace nuestro amigo Adán? Iba a decir otra cosa. ¿Qué hace nuestro amigo Adán? Adán simple y sencillamente entrega la autoridad, las llaves a Satanás. Por eso Satanás nuevamente, libremente, dice: con permiso, ahora salgo del Seol. Tengo ya la autoridad de la tierra porque Adán pecó y me la entregó a mí. ¿Dónde va a encontrar usted que le entregó la autoridad? En Lucas capítulo 4, usted va a encontrar, es un texto bíblico, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, cuando en esa conversación donde estaba tentando a nuestro Señor Jesús, en el versículo 6, Lucas 4:6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué potestad le quería dar el diablo a nuestro Señor Jesucristo? El versículo 5, esa era la potestad que le quería dar. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró el diablo a nuestro Señor Jesucristo? El reinado sobre la tierra, el reino de la tierra, el control de la tierra, el dominio de la tierra. Le dijo: mira, todo el reinado de la tierra es mío. Pero fíjese lo que dijo Satanás. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta autoridad o potestad o reinado o dominio, como usted le quiera llamar, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué? Entregada. ¿Quién cree que le entregó la autoridad de la tierra? No fue Dios. Si vamos voy a ver a ver a Oseas, a ver si tengo ese dato. Oseas, a ver si tengo ese dato. Oseas capítulo 6, está antes de Joel, son de los profetas menores después de Ezequiel. ¿Ya lo tiene? Es importante que usted lea eso. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Adán? Que le entregó todo el reinado, el dominio, para que gobernara sobre la tierra, ¿sí o no? Dominara sobre todas las especies y sobre el mismo planeta Tierra. Y luego le dijo: fructifica. Lo puso en el Edén y le dijo: fructifica. ¿Cómo vas a fructificar? Por medio de la fe. Adán tenía la obligación de extender el Edén sobre la tierra, tenía la obligación. Fructifica. Eso significa fructificar. Fructificar significa producir. Eso significa también producir. Entonces Adán, el único trabajo de Adán iba multiplicándose la humanidad en la tierra. El único trabajo de Adán era en el nombre, bueno, no en el nombre de Jesús, pero porque todavía nuestro Señor Jesucristo no venía, porque no era el plan de Dios que viniera Jesús si Adán no pecaba. ¿Cuántos saben eso? Si Adán no peca, ¿hubiera venido Jesús a salvar a quién? Pues si no, estaban perdidos. Entonces fíjese bien, Adán iba a laborar el huerto del Edén, significa que iba a ir extendiendo a través de la fe, iba a ir extendiendo el huerto del Edén por toda la tierra. Ahora ocupamos un pedazo del huerto del Edén acá porque ya creció y se multiplicó mi familia. Para allá es otro terreno que ustedes tienen, porque fuera del Edén estaba desértica la tierra, ¿me explico? Estaba desértica la tierra. Sin embargo, Dios, a través de este hombre llamado Adán, iba a extender. A través de la humanidad iba a extender, por eso le dijo: fructifiquen, produzcan ustedes. Y producir significa que iban a extender
la tierra que era árida la iban a volver otra vez a regenerar, por decirlo así, y se iba a ser una tierra fértil que fluía leche y miel, así como Dios le proveyó al pueblo de Israel cuando lo sacó del desierto. Entonces, Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que quiere más Dios? Que usted tenga conocimiento de Dios. Eso prefiere mejor Dios a sacrificios. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, igual que Adán o cual Adán, ¿qué fue lo que hicieron? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dios hizo un pacto con Adán, ¿sí o no? Yo te entrego la tierra para que tú señores, domines, reines, gobiernes. Pero Adán, ¿qué fue lo que hizo? Se podría entender esta frase de traspasar, se podría entender como que violaron el pacto, ¿verdad? Se podría entender más o menos de esa forma. Pero traspasar significa como una persona que tiene su casa y dice, se la voy a dejar de herencia a mis hijos, y traspasa el dominio a sus hijos de su casa. O puede ser también que diga, bueno, mi casa la voy a regalar a otra persona y se la voy a traspasar. ¿Ha escuchado esa frase? Es muy común, ¿verdad? Entonces, de esa forma, se puede interpretar invalidó el pacto Adán. Invalidó el pacto que hizo Dios con él. Dios le dio el reinado, la autoridad, el hombre muere espiritualmente, peca, y al pecar automáticamente Satanás se apropia, en pocas palabras, de ese pacto que hizo Dios con Adán. Es decir, ahora el pacto le correspondía a Satanás. ¿Cómo la ven? Satanás era el que comenzó a dominar la tierra, por eso dice, por tu causa la tierra cayó en maldición. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Génesis 3:17 dice, por tu causa la tierra será maldita. Eso le dijo Dios a Adán. Por Adán, porque Adán traspasó el pacto, traspasó el reino, traspasó el dominio, y el gobierno de la tierra se lo traspasó al diablo. Se lo traspasó por su propia voluntad porque pecó, ¿verdad? ¿Sí sabe eso? Dios nunca le entregó a Satanás nada. Nunca le entregó nada el ser humano. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía que respetar la decisión del ser humano, del libre albedrío de entregar algo. O sea, ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso y podía decir, Satanás, el reino de la tierra no te corresponde, es mío, quítate de la tierra y volverlo a echar al Seol? ¿Cuántos saben que podía haberlo hecho? ¿Sí o no? Pero, ¿por qué no lo hizo Dios? Dios, ¿por qué dejaste a Satanás aquí en la tierra más tiempo? Si me anda haciendo daño a mi familia, a mis bienes, a la humanidad, está destruyendo. ¿Por qué Dios lo dejaste? Está como una página de internet que dice, somos ateos, o se llama ateos para cristianos, o ateos cristianos. Son ateos que le quieren dar una solución a los cristianos, para que me entiendan. Dice, ¿por qué eres cristiano? Dice este ateo. ¿Por qué eres cristiano? Y dice, la clásica pregunta que me hacen, ¿por qué eres un ateo? Los cristianos. Bueno, soy un ateo porque, dice él, este señor, soy un ateo porque mira el hambre, las matanzas y las muertes que hay en el mundo. Entonces, ¿no que Dios es omnipotente? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay todo eso? Si Dios es omnipotente, si existiera Dios, no tendría por qué haber muerte, destrucción, enfermedad, ni nada de eso. Por eso no creo en Dios, dice él. Ignorante, ¿no? Porque Dios respeta sus pactos. Dios no es un Dios que viola pactos. ¿Sabe que Él no viola pactos? Porque si viene Satanás, nuestro querido amigo, Adán,
Viene Adán, se le da toda la autoridad y se le entrega al diablo por su pecado, porque la quiso regar. Entonces, ¿y sabe por qué? Por la avaricia. Adán dice, no me conformo con la tierra, yo quiero ser Dios para gobernar sobre todo el universo. Eso es lo que quería Adán. Cuando le dijo, seréis como Dios, le entró la tentación. Sin embargo, Adán entrega todo el reinado, la autoridad, el gobierno, y Dios, como es omnipotente, él pudiera decir, Satanás, no te quedas con la tierra, es mía, porque yo se la entregué a Adán para que la gobernara. Yo la hice, yo no podía haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo Dios? Porque Dios respeta pactos. Dios respeta el pacto en Adán y no podía arrebatarle las llaves de la tierra, el reinado de la tierra a Satanás, porque se le entregó a Adán. Está como usted, muy sencillo, mire, de repente usted tiene 2 carros y de repente dice, a mi hijo mayor le voy a regalar mi carro. Y cuando usted le regala el carro, hace el traspaso de dominio, los papeles comienzan a salir a nombre de su hijo, suponiendo ya su hijo, usted a lo mejor tiene un hijo de 5 años, 10, ¿no? Pero su hijo, suponga que tenga 20 años, usted ya tiene 3 carros, le voy a regalar uno a mi hijo, ya lo puso en nombre de su hijo. ¿Cuántos saben que para usted subirse al carro necesita decir, hijo, ¿me prestas el carro? ¿Sí o no? Porque el carro ya no es de usted, es de su hijo. ¿Está captando? Entonces, Dios, ¿qué tenía que hacer para poder introducirse a la tierra? Dios, ¿qué tenía que hacer? Ya no podía, porque Dios había entregado la tierra mire, vamos al Salmo 115. Se la había entregado a Adán. Salmo 115. O 116 por ahí, ahorita lo checamos. Salmo Salmo 115, versículo 16. Fíjese bien lo que dice. El 15 dice, Salmo 115, versículo 15, benditos vosotros de Jehová, Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que Él los creó? Él los hizo. Sin embargo, dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra, ¿a quién? A los hijos de los hombres. A Él le plació darle la tierra a la humanidad, ¿me entiende? A pesar de que Él la creó, le dijo, Adán, la tierra es tuya. Sin embargo, Adán la traspasa el reinado, el dominio, a pesar de que Dios le dijo, Adán es tuya, a ti te la doy, la he dado a los hombres. Sin embargo, ese regalito de Dios, Adán dice, el regalito no lo quiero, se lo entrego al diablo. Si su hijo se le entrega al peor amigo, de repente usted dice, yo le regalé el carro a mi hijo, pero su hijo de repente se la lleva. Estamos hablando del hijo que vive por allá, de un hijo de un hermano chino que se convirtió, que vive en la China, para que me entienda, no de usted. Suponiendo que este hermano tiene un hijo y ese hijo le regala un carro a su hijo, pero su hijo se la lleva de parranda con sus mejores amigos y al peor amigo que no quiere el padre se lo entrega, te voy a regalar mi carro, se lo entrega a su amigo el carro. Traspasa los papeles, los derechos de ese carro se los traspasa a su amigo. ¿Podrá el padre quitarle el carro al amigo? Legalmente hablando, ¿verdad que no puede? Porque el título de propiedad ahora está en nombre de otra persona que no es ni siquiera el hijo de ese hermano. No puede quitarlo porque ya le dio un derecho legal para apropiarse de ese automóvil, ¿verdad? Inclusive ni siquiera el padre puede decir, a ver, yo le regalé este carro a mi hijo y es mío porque yo se lo regalé, a ver, dámelo. No se lo puede arrebatar. ¿Cuántos saben que no puede? Porque estaría violando algo, por ejemplo, estuviera violando una ley porque ya no es el dueño legal de ese automóvil. ¿Está entendiendo más o menos? Entonces, ¿por qué no podía Dios quitarle a Satanás la tierra nuevamente, el reinado de la tierra?
No podía Dios porque el derecho legal ahora le pertenecía a Satanás. Sin embargo, por eso usted se preguntará, oye, ¿por qué hay tantas muertes en el Viejo Testamento? ¿Y por qué dicen que era Dios el culpable de los desastres naturales, del diluvio, de Sodoma y Gomorra, de las plagas de Egipto? ¿Por qué se le echa la culpa a Dios? ¿Quién fue el que destruía, mataba, enfermaba y todo? Era el que tenía el reinado de la muerte, dice Romanos 5:12, 5:17, 5:14 por ahí. Habla del reinado de la muerte. Hebreos 2:14 también dicen que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Entonces, la Biblia está llena de textos bíblicos donde habla de que alguien tenía control de la tierra. Sin embargo, fíjese, Dios no podía hacerlo solamente que Él mismo viniera como ser humano y tuviese que rescatar esas llaves del reino nuevamente en el infierno. Jesucristo dice, yo rescaté las llaves del Hades y de la muerte, ¿sí o no? Y una traducción dice, yo rescaté las llaves de la muerte o del reino de la muerte. Entonces nuevamente Jesús entrega esas llaves en Mateo 16, le dice a Pedro, a ti yo te voy a entregar las llaves del reino, pero no nada más se refería a Pedro, sino a la iglesia que venía, al cuerpo de Cristo, se refería a toda la iglesia de Cristo. Entregó las llaves nuevamente del reino de los cielos o del reino de Dios. Sí leyó eso, ¿verdad? Entonces ahora quien debe reinar en el nuevo pacto, ¿quién es? Satanás no, ni la muerte, somos nosotros, la iglesia de Jesús. Los que tenemos autoridad por delegada de Jesús, los que tenemos el poder del Espíritu Santo para comenzar a crear vida y desaparecer, en pocas palabras, la muerte. Bueno, pero fíjese bien, entonces reinaba Satanás, el diablo. Así es que no le eche la culpa a Dios de las cosas, de los sucesos. No es que mi Biblia dice que Dios envió el diluvio. Pues analice su Biblia en el hebreo y se va a dar cuenta que no dice que Dios envió el diluvio. Es que mi Biblia en el español dice, hermano, pues no, su Biblia en el español está mal traducida. Cheque la Biblia Septuaginta en Génesis 6:13, no dice que fue Dios. Génesis 6:13, chéquelo, verifíquelo, y se va a dar cuenta que no es Dios. Entonces fíjese bien, es importante entender todo lo que sucedía en el Viejo Testamento, por qué sucedía, por qué la gente le echaba la culpa a Dios, porque Satanás se encargaba de meter esas ideas. Sin embargo, en San Juan 8:44 Jesús dijo esta frase muy importante, le dijo a los que querían matarle a él, dice, porque querían hacer las obras del diablo, dice, vosotros, vuestro padre es el diablo, porque ustedes quieren hacer las obras del diablo. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Querían matarle a unos fariseos a Jesús, ¿cuántos saben? Entonces, el matar era obra de ¿quién? ¿De Dios o del diablo? San Juan 8:44, léanlo. Dice, quieren hacer las obras de su padre el diablo, es decir, las obras del padre el diablo era matar. No, la obra de Dios es matar, no, la obra de Dios no, la obra de Dios es salvar, restaurar, sanar, dar vida. Sin embargo, usted se va a encontrar que Jesús dijo que la obra del diablo era matar, destruir, enfermar, dañar. Esa era la obra del diablo, robar. Entonces, es necesario que usted entienda toda esta historia para que cuando lea la Biblia la lea con esa luz, con esa revelación. Pero Dios, a pesar de que entró la muerte, la destrucción, la enfermedad, la maldición a la tierra, Dios proveyó algo que se llama bendición. Vamos a leer Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, vamos a ir un poco más rápido para terminar a leer el mensaje completo. Génesis capítulo 9. Estas palabras se las dijo a Noé Dios cuando solamente quedaron 8 sobre la tierra. Dios le dijo a Adán originalmente, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, es decir, ustedes produzcan aquí en la tierra. En Génesis 9 nuevamente quedan 8 personas y vuelve a dar la misma palabra a Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo,
En el versículo 1 dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificar, recuerden que significa reproducir o producir algo. Al hombre le dio una capacidad para producir, a pesar de que ya era muerto espiritual, a pesar de que ya no tenía reinado ni autoridad. Fíjese, ya no tenía autoridad. ¿Verdad que no tenían autoridad ya? Satanás la había entregado ya. El que reinaba era Satanás, el diablo. Y Adán se le entregó al diablo. Sin embargo, nuevamente le dijo Dios, fructifiquen. ¿Cómo podrán fructificar en un desierto? ¿Cómo podrán fructificar cuando hay maldición en la tierra? Cuando la tierra iba a producir escardos y espinos, eso le dijo Adán, ¿sí o no? Sí. Después de que Adán pecó. Pero nuevamente Dios vuelve a dar bendición, la bendición que representaba que el ser humano comenzara a actuar en fe, viviera largo tiempo sobre la tierra y Satanás no lo dañara ni lo tocara. A pesar de que algunos sí los tocó. Y le dijo Dios a Noé y a sus hijos y les bendijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Quién cree que se apropió de fructificar? Noé. ¿Sabe cuántos años vivió Noé? 950. Vivió más que Adán. O sea que Noé sí se aprovechó. ¿Por qué Satanás no lo mató a los 200 años? ¿Por qué no cree? ¿Por qué cree que no lo mató? Porque este hombre exactamente tenía fe, pero entendió que él tenía una autoridad para producir vida en la tierra que estaba bajo maldición. Con sus palabras y con su fe, creyéndole a Dios, él producía vida en lugar de producir muerte. Noé no cree que andaba, pues yo creo que me voy a enfermar de una fiebre y me voy a enfermar, yo creo, de pulmonía y me voy a enfermar de cáncer y me tengo que morir de algo. No andaba Noé con esas tonterías. ¿No andaba con eso Adán? Adán era bíblico, Noé. Entonces Noé, ¿por qué cree que vivió 950 años? Porque no hablaba maldición, fructifica, y él entendió que la palabra fructificar era bendecir, bendición, multiplicación, vida, cosechas abundantes en la tierra, producir al 100%, eso era la bendición. Porque él comenzaba a creer que yo siembro en esta tierra y creo que voy a levantar una cosecha abundante, se me va a multiplicar al 100% y voy a tener abundancia para alimentarme durante mis 950 años. Fructificad, reproduzcan, produzcan, sean productivos, eso significa. Uno que es productivo significa uno que comienza a declarar la palabra en lugar de declarar muerte, comienza a declarar vida, bendición, prosperidad, salud sobre sus hijos, sobre su vida. Pero si va a una iglesia, pues de algo, hermano, se tiene que morir. Hermano, pues este planeta se están contaminando, hermano, eso de los milagros ya no existen, ni las sanidades. Pues el Espíritu Santo, pues sí, ahí vive en mi corazón, pero eso de la sanidad ya no, hermano, fue para los primeros 100 añitos, así es que aguántese con su cáncer, de algo se tiene que ir al cielo. Es más, es mejor ganancia estar en el cielo que estar en la tierra, hermano. Y con una I en la frente de una ignorancia total. Y los que oyen ese mensaje, ¿qué cree que pasa? Se mueren, viven en pobreza toda la vida, cada rato están enfermos, en lugar de ir avanzando, van hacia atrás, y en un momento dado lo encontramos en un hospital muertos a los hermanos. ¿Por qué se murió el hermano? Pero si se veía tan alegre el domingo danzando y de repente le dio un paro cardíaco y se quedó en la misma alabanza. ¿Por qué se murió el hermano? Porque Dios se lo llevó. La clásica, echarle la culpa a Dios porque no tuvieron conocimiento. Le echaron la culpa a Dios de su propia desgracia, de lo que sembraron, cosecharon, en lugar de sembrar vida, sembraron muerte. Esa semilla la recibió el hermano pobrecito que estuvo en esa congregación o en esa iglesia o en esa religión, como le quiere usted llamar. Recibió esa semilla y él se la creyó y murió de un cáncer en un hospital a sus 30 años. ¿Por qué se murió el hermano? Porque Dios se lo llevó. Es la clásica. Pero sin embargo, cuando realmente conocemos la autoridad que nos ha delegado Dios de fructificar en un tiempo de maldición, que era la ley, en la ley mosaico antes de la ley, entró la maldición y estos hombres vivieron 950 años, Noé,
en tiempo de maldición. Cuanto más que vino Cristo Jesús, ahora nuevamente le restauró la autoridad, ahora tiene autoridad, usted tiene el reinado, yo te he entregado las llaves, dijo Jesús, del reino, le dijo a Pedro, y Pedro lo representaba a usted. Jesús le entregó las llaves a usted para atar y desatar. Lo que usted ata en la tierra será atado en el cielo, lo que usted desate aquí será desatado. Si usted desata muerte aquí, Dios no va a poder hacer nada y queda desatado en el mundo espiritual la muerte. Pero si usted desata vida en usted, que no va a morir a sus 50, 60 años, ni 80, ni 90, ni 100, usted desata vida sobre usted y va a cosechar vida, porque allá en los cielos se va a desatar vida. Entonces la autoridad, no podemos decir que Dios se lleva a las personas, porque la autoridad, por lo menos 120 años usted se puede ir. O sea, sí existe en un momento dado algo que se llama muerte física, que es separación de su espíritu, de su cuerpo, pero esa muerte física que exista en usted solamente va a ser cuando llegue a sus 120 años, tranquilamente, comiéndose el pavo de Navidad con su familia, hace el brindis y tranquilamente que le pongan una silla, esas mecedoras donde puede recargar su cabecita cuando se doble hacia un lado. Entonces usted tranquilamente, sin necesidad de un paro cardíaco, ni un dolor, ni un cáncer, ni estar oliendo el alcohol en un hospital muy feo, lleno de tubos, no, tranquilamente, imagínese, con su familia, ya conocí a mis hijos, conocí a mis nietos, conocí a mis bisnietos, tataranietos, ya conozco una gran descendencia, ya creé muchas empresas para ellos, fui muy próspero, viví una vida abundante en la tierra. Señor, ya ahora sí me voy con el Señor. ¿Qué cree que hace? Recarga su cabeza, su espíritu sale y su cuerpo no sufrió ningún dolor. Esa es la muerte realmente de los seres humanos que somos creyentes en su palabra. Pero sin embargo muchos se van de raite al cielo. Yo no quiero irme de raite, y el que da raite es Satanás, el diablo. Pero por eso Dios a través de Jesús nos da nuevamente esa autoridad para deshacer las obras del diablo. Si usted tiene autoridad para deshacer las obras del diablo, significa que el diablo no podrá sus obras prevalecer sobre usted, porque usted deshace las obras de él. Pero si no tiene este conocimiento y esta fe, por eso muchos se van a la tumba antes de tiempo. Pero bueno, entonces fíjese bien, el reinado a través de Jesús nuevamente lo toma la iglesia. Yo te doy las llaves del reino, le dijo a Pedro. Por consecuencia tú comienzas a reinar a partir de este momento. Jesús no moría ni resucitaba todavía, ya le había entregado las llaves. Le había dicho que ahora él podía reinar. Qué impresionante, ¿no? Que ni siquiera había rescatado esas llaves y ya las tenía Pedro ahí. Entonces, en Génesis 9, ¿le quedó claro qué significa fructificar? Génesis 17, nuevamente, Dios hace pactos, en todas las etapas ha hecho pactos. Génesis 17, ¿ya lo tiene? Génesis 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Génesis 17, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y luego dice, Génesis 17, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El versículo 6, donde dice te multiplicaré en gran manera, ¿sabe lo que representa esa palabra de multiplicación en gran manera? En el hebreo es una palabra que puede pronunciarse como para,
pero esa palabra hebrea significa, es la misma que cuando le dijo Dios a Adán, y es la misma palabra cuando Dios le dijo a Noé, le dijo fructificad. Cuando dijo te multiplicaré, ahora Dios le está diciendo, fíjense, tú vas a ser, o te haré fructífero, eso le estaba diciendo Dios. Te multiplicaré en gran manera significa que te haré fructífero en gran manera. Sin embargo, hay una Biblia que se llama Kadosh, israelita mesiánica, dice, yo te causaré, Génesis 17:6, dice, yo te causaré ser muy fructífero y yo haré naciones de ti y reyes descenderán de ti. Yo te causaré que tú seas muy fructífero, es decir, yo te voy a impulsar, yo te voy a motivar, yo te voy a dar la capacidad y yo causaré esto para que tú seas muy fructífero. Nuevamente le da la capacidad, ¿para qué? Para reproducir sobre la tierra. Nuevamente, ¿está captado? ¿Qué Biblia es? Nueva traducción de los muertos vivientes. Nueva traducción viviente. Génesis, ¿qué? 17:6. ¿Qué dice? Yo te haré muy fructífero. Yo te haré sumamente fructífero. ¿Qué dice esa Biblia? Yo te haré fecundo. Ok. Significa que iba a producir, ¿no? A concebir proyectos y a comenzar a producir precisamente, o reproducirse, ¿no? Que es la misma. Entonces, nuevamente habla de reproducción, nuevamente habla de fructificación, nuevamente le da una capacidad a Abraham para que comience a crear cosas aquí en la tierra y sea productivo, sea fructífero, en un tiempo también de maldición. ¿Sí sabía que había todavía maldición sobre la tierra? Porque la maldición esa llegó hasta la ley mosaica. Todo lo que antes de la venida de Cristo todavía estaba la maldición que entró a través del pecado de Adán. Entonces nuevamente le da esa capacidad a Abraham. En un tiempo donde había crisis, a lo mejor donde había problemas, Abraham fue un hombre próspero, abundantemente y con salud. Nunca registra la Biblia que Abraham se enfermó, ¿sí? ¿Encontrará alguna gripa de Abraham usted ahí? Pero Abraham tenía temperatura, entonces el Señor le dijo, no, usted va a encontrar un hombre que no se enfermó, un hombre que tenía 300 o más de 300 empleados, que era rico en oro, en plata, en Génesis 13 lo dice. Un hombre que fue a Egipto y despojó a los egipcios porque le dieron alhajas, oro, plata y bienes, le dieron a Abraham en un tiempo de crisis, descendió a Egipto y los egipcios le empezó a dar Faraón empezó a darle, en un tiempo de crisis empezó a darle bienes. ¿Y sabe por qué le dio bienes? Porque Abraham le dio miedo, porque de que Sara era su mujer, dijo, es mi hermana, ¿verdad? Y esta mujer de 65 años dice que era una mujer atractiva, que volteaban los egipcios y la veían de 65 años, Cuando tenía 65 años cuando entró a Egipto, mire, vamos a Génesis 12. Génesis 12, por ahí en 12 creo que viene. Génesis capítulo 12, dice, en versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres mujer de hermoso aspecto. Hasta sus 65 años se dio cuenta este hombre que su mujer era bella. ¿Y sabe por qué se dio cuenta? Porque ahora le iban a mirar a otros hombres. Wow, ahora sí eres bella mujer. O sea que el tiempo que las tuvo no fue bella, ¿o qué? Eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, te reservarán la vida. ¿Por qué pensó Abraham esto? Porque Abraham
estaba perdiendo el concepto de lo que Dios le había dado de fructificad y multiplicaos. Ahora pues di, eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió. Esa palabra, analícela bien, no es herir, sino es perder. Es una palabra es la palabra hebrea chahab, y también se traduce como perder. Entonces, en pocas palabras, esta mujer a sus 65 años, analice bien qué edad tenía Abraham. Cuando Dios le dio la promesa tenía 75 Abraham, de que iba a tener un hijo. 75 tenía, por lo tanto, Sara era aproximadamente 10 años menor que él, tenía 65. Cuando nuevamente a los 25 años Dios nuevamente le aparece y dice, ya vas a concebir el hijo. A los 99 años, cuando Sara tenía aproximadamente, o Abraham de 100 años era aproximadamente, Sara tenía 90 años. Pero cuando ella entró a Egipto tenía 65, imagínense, si no vivían bajo la bendición de Dios, bajo la fructificación o la reproducción o la producción de cosas de vida en ellos, de 65 años era una mujer atractiva. ¿Usted cree que no vivía en la bendición? Estaría toda enferma, manca la hermana, de un pie, llevaba arrastrando un pie y toda así, toda dañada, arrugada, viejita. No, 65 años y era una mujer atractiva. ¿Sabe por qué? Porque ellos tomaron en serio lo que representaba el fructificar. Ellos hablaban de vida, nunca hablaban de muerte. Ellos nunca se habían encontrado a Abraham hablando de muerte, excepto este pasaje donde habla, me van a matar, pues tuvo miedo, ¿verdad? Pero regularmente estos personajes vivieron bastantes años sobre la tierra y vivieron fructíferos. En tiempos de crisis comenzó Dios a darles a través de otras personas bienes y llegaron a su vida, fueron riquísimos, dice Génesis 13. Subió Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero una mujer de 65 años, así como lo platican aquí, que llamaba la atención de toda la corte de Faraón, ¿cómo estaría? ¿Se imaginan de 65 años? ¿Será igual una de 65 años de actual, hermano? Una de 65 años. Ya tiene tarjeta de la tercera edad, dice la hermana. Pero ¿qué pasa si hubiese conocido a Cristo a los 10 años y hubiese conocido la palabra fe, fuese fructífera? Fuésemos fructíferos todos y ahora comenzamos en pocas palabras, a creer esta palabra, ¿verdad? De que podemos fructificar, y en lugar de decir, hermana, me veo al espejo y se me están viendo más arrugas, dice la hermana. Por eso me la tapo con la pintura. Entre más arrugas, más pintura. Nah. En lugar de que diga eso, hermano, en el nombre de Jesús, independientemente que sean esas... No, estoy volteando al espejo. Independientemente que sean estas arrugas, en el nombre de Jesús yo declaro vida sobre mi piel, vida sobre mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Hay un tipo de vitamina o sustancia que produce el cuerpo, por lo cual comienza a envejecer la piel, pero en el nombre de Jesús yo creo que esa sustancia comienza a reproducirse nuevamente en mi cuerpo como si tuviera 15 años, así dígalo. Entonces esa era la vida por lo cual esta mujer tenía 65 años y era atractiva. Oye, atractiva a los 65 años, de esa forma que Faraón la deseaba y todo, decía, wow, qué mujer de 65 años. Lo que pasa es que yo no sabía ni siquiera que tenía 65, pero con esa vida que irradiaba esta mujer, Sara, es que se creía lo que Dios les decía, los que Dios les hablaba, fructifiquen, es decir, reinen sobre la tierra. Vinieron tiempos de hambre, ¿por qué? Porque Satanás quería dañar a la tierra y matar a los habitantes, porque no había alimento. ¿Y qué pasó con Abraham? No se murió de hambre. ¿Fructificó este hombre en qué sentido? En que descendió a Egipto, si bien es cierto cometió errores, pero Dios
le multiplicó bienes. Es decir, despojó al mundo para dárselos a Abraham, esos bienes, independientemente cómo hayan llegado a él. Fíjese, entonces, ¿está entendiendo lo que significa eso? Te multiplicaré, Génesis 17:6, te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti. Te multiplicaré significa, en el hebreo significa aumentar, llevar fruto, crecer, ser alguien fértil, fructífero, multiplicar, producir, inclusive, ¿sabe lo que significa ser fructífero? ¿Sabe usted lo que significa retoñar? ¿Entiende el concepto retoñar? Cuando usted corta un árbol y le sale algo nuevo, es como si fuera algo por primera vez tiernito, para que me entienda. Eso significa ser fructífero, algo retoñar. Y esa es la vida abundante que nos da Cristo Jesús. Entonces, usted va a encontrar ese tipo de pactos que Dios hacía y les hablaba a través de su palabra. No empecé con el tema. Ya voy a terminar y no empecé con el tema. Bueno. Entonces, fíjese, eso mismo que le dijo ahí, te multiplicaré y serás fructífero, es lo mismo que viene en Deuteronomio capítulo 8. No, es que no empecé con el tema. Deuteronomio capítulo 8, el tema que traía, no lo empecé. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, es prácticamente lo mismo. 8:16, vamos a leer, dice, Dios, está hablando de Dios respecto al pueblo de Israel, dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres, esa palabra afligiéndote y probándote, ya la analizamos en otra serie. La palabra afligiéndote significa levantándote y librándote, es la palabra hebrea aná, y probándote, la palabra probándote significa, es la palabra hebrea nasá, que significa hacer la prueba o hacer un intento o tratar con el hombre. En pocas palabras, afligiéndote no significa realmente como dice ahí, sino se puede traducir también como levantándote o librándote. ¿Cuántos saben que Dios libró de muchas cosas del pueblo de Israel en el desierto? Les dio, los sustentó con agua de la roca, sus vestidos nunca envejecieron. ¿Se ha leído esa parte, verdad? Entonces Dios los libró, dice. Algunos quedaron ahí muertos realmente por la dureza del pecado que había en ellos, endureció su corazón, dice Hebreos capítulo 3. Muchos quedaron en el desierto no porque Dios no los librara, sino porque ellos en la dureza de su corazón no creyeron en Dios. Sin embargo, dice el versículo 18, sino acuérdate, el 17 dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas y a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La palabra fructificar representaba hacer cosas nuevas, retoñar, producir o reproducir, pero eso lo hacía el ser humano a través del poder que les daba Dios para crear, hacer cosas creativas. En este caso en Deuteronomio era un poder para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Están entendiendo? Que Dios le agrada que sus hijos prosperen. Entonces Dios le da ese poder para hacer las riquezas. Yo causaré que seas fructífero, le dice Abraham. Entonces Génesis capítulo 35 nuevamente vuelve a surgir con Jacob. Lo mismo que en tiempo de maldición, la tierra bajo maldición, pero Dios haciendo fructífero al ser humano. Génesis 35 versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Génesis 35, 9, ¿ya lo tiene? Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Qué hizo Dios otra vez nuevamente con Jacob? Le bendijo. La misma bendición que estuvo con
Adán, cuando le dijo, lo bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos nuevamente, ahora estaba con Jacob. Lo mismo que estuvo con Noé, estaba ahora con Jacob. Lo mismo que estaba con Abraham, estaba en Jacob. Dios les daba otra vez esa capacidad para reproducir o producir en la tierra, en una tierra que estaba bajo maldición. Y le bendijo, versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y luego también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, en el versículo 11, ¿ya lo tiene? Yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué le dijo? El Todopoderoso, ¿va? Eso le estaba diciendo. Pero fíjese lo que le dice otra vez, esta frase es importantísima. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Lo mismo que le dijo a su abuelo Abraham, nuevamente se lo está diciendo a Jacob. Pero esa palabra crece es la misma palabra de ser fructífero, es la misma. Si no, verifíquelo tenemos por ahí un software bíblico donde usted puede verificar que son las mismas palabras hebreas. La misma palabra que le dice crece, esa palabra crece es la misma palabra que le leí ahorita que le dijo a Abraham. Significa auméntate, crece, sé fértil, sé fructífero, produce, retoña. Eso significa la palabra. Dios en un tiempo de maldición nuevamente le dice sé fructífero, reproduce tú cosas aquí en la tierra para que vivas una vida abundante. Eso significa nuevamente se lo da a Jacob. ¿Está captando cómo Dios siempre proveyó cosas para cuando había maldición en la tierra? Siempre Dios quiso librar al ser humano. Entonces es importante. Aún ahora nuevamente lo hace con Moisés. Éxodo capítulo 6. Moisés, un hombre que andaba todo temeroso porque le tenía miedo a Faraón. Le temblaban las piernas cuando llegaba ante Faraón. Y Dios le dice, Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés le contesta, Señor, soy hombre de poca habla, algo así le dice, ¿no? ¿Cuál era el problema? Muchos dicen que era tartamudo, otros dicen que como se crió con los egipcios, no conocía ni dominaba perfectamente el idioma hebreo. Por consecuencia tenía problemas para hablar el hebreo. Pero en este caso no iba a hablar hebreo, iba a hablar con el faraón. Génesis capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Dice en el versículo 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, con mano fuerte los dejará ir. Habló, versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Fíjense lo que les dijo, lo mismo que le leí ahorita en Jacob, allá en Génesis 35, lo que le dijo a Jacob, dice, yo le aparecí a Abraham, a tus padres, pues, Isaac, Jacob y Abraham, y como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Por qué cree que le dijo Dios omnipotente? Porque él tenía que hablar de su potencia y de la potencia que podían tener ellos a través de Dios mismo, o que Dios mismo les daba para fructificar aquí en la tierra. Entonces, dice, yo he visto a mi pueblo que ha sufrido, cómo ha estado bajo el yugo de opresión de los egipcios, y usted se va al versículo 29, Éxodo 6:29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo, o que digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Muchos dicen que era tartamudo, ¿no? Bueno, independientemente de lo que haya sido. Torpe de labios, decía. O sea, se estaba haciendo como alguien como retrasado mental, pues. ¿Y sabe por qué se hacía así Moisés?
porque le llaman ñáñaras presentarse ante Faraón. Ya lo andaban siguiendo porque había matado a un egipcio. Sin embargo, habían cambiado las cosas. Después de ciertos años, Moisés es tratado por Dios para que liberte al pueblo de Israel. Y luego, como se creía inferior Moisés, como algunos de los que estudian la Biblia se creen inferiores el tiempo de hoy, muchos dicen, le dicen a Satanás, Satanás, que Jehová te reprenda. Ni siquiera ellos lo reprenden, no creen ni saben que tienen autoridad. Se creen inferiores, polvo, ceniza, de algo se tienen que morir, hijos adoptados, ni siquiera engendrados por Dios a través de su palabra, y han tenido una baja autoestima en el mundo espiritual, los hijos del Dios viviente. Eso no les ha servido, y eso mismo era la actitud que estaba en Moisés. Yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Génesis capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué dijo que lo había constituido Dios? ¿Porque era un Dios Moisés? No. Simple y sencillamente esa palabra, Dios, representa realmente, o se traduce también, a alguien que representa a Dios aquí en la tierra. Que parezcas como Dios, ¿verdad? Hay una Biblia que se llama, no trae nada más, la Biblia Dios habla hoy. ¿No? Bueno, Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te constituyo, pero en otra Biblia, en la Dios habla hoy, dice, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el Faraón, y que tu hermano Aarón hable de ti. La Kadosh israelita dice, pero Yahvé dijo a Moshe, así se hablan los hebreos, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y ahora tu hermano será tu profeta. Hay una Biblia, palabra de Dios para todos, dice, el Señor le dijo a Moisés, mira, harás como si fueras Dios ante Faraón, y tu hermano Aarón como tu profeta. Entonces, en pocas palabras, representaba que Dios le está diciendo, mira, tú vas en mi lugar, tú me representas, en pocas palabras, yo voy a actuar a través de ti, y mi poder se va a ver ahí, en ese lugar. Eso realmente representa, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente domingo. Concluyo solamente con este hombre llamado José. Génesis 37, para culminar con todo lo que Dios habló en tiempo de maldición, en época de maldición, cómo Dios habló, para levantar a los que se creían o se sentían menos, inferiores, y no entendían que Dios los daba esa autoridad y ese poder para fructificar, aunque ellos ya no tuvieran la autoridad sobre la tierra. Génesis 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué no lo querían? Porque decían que Abraham lo amaba mucho, porque era el más pequeño, ¿no? Era el segundo hijo de la mujer de Jacob. Era el hijo de su, no de su esclava, no de la esclava, más bien de su esposa, sino era su propio hijo de la esposa. Eran dos hijos nada más. Era José, y el otro creo que era, ¿quién? A ver, aquí dice más arribita. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaban las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de etcétera. Era José. Y el otro, ¿quién era? Se me olvida el nombre de él. No era Rubén, era otro, ¿no? Ahí. Los hijos de Jacob vienen en el capítulo 35. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel, etcétera, ¿no?
Los hijos de Lea, dice Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judás, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel son José y Benjamín. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Raquel? Benjamín y José, nada más esos dos hijos. Pero como José lo tuvo en su vejez, dice que Abraham lo amaba más, Jacob, Israel, y por consecuencia sus hermanos le tenían envidia. Hasta ahí saben la historia, ¿verdad? Bueno, para no hacerse muy larga. Entonces dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, dice Génesis 37:5, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Dios trataba con José a través de sueños, ¿verdad? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Fíjense los sueños que Dios le daba a José. ¿Qué sueño le daba a José Dios? Que él iba a ser superior a sus hermanos, ¿sí o no? Es decir, que Dios lo iba a hacer señor, alguien que dominara sobre la tierra. Esos eran los sueños con los que Dios trataba. Y luego dice es el versículo 9, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Impresionante está eso. Dios le dio un sueño donde su propio padre, su madre y sus hermanos se iban a inclinar a él. ¿En qué posición lo iba a poner Dios? ¿Y en qué posición lo puso que nosotros sabemos? Fíjense la posición en que lo puso. Génesis 41. Qué impresionante cómo Dios le dio sueños. Ya no le habló directamente, ya no se le apareció, solamente fue en sueños que Dios le dio este mensaje. Génesis 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José, ¿ya? Génesis 41, ¿ya? Versículo 39, ya vamos a terminar con esto, fíjese. Es importante que usted entienda que Dios nuevamente le habla a José a través de sueños, para en un tiempo de crisis, en un tiempo de maldición, en un tiempo de escasez, en un tiempo en que había destrucción en la tierra, había muertes, Dios trata con José, independientemente de lo que hayan hecho sus hermanos, independientemente de que lo hayan vendido ante unas personas que iban pasando por ahí, lo vendieron luego a los egipcios, luego fue siervo de un hombre que era un centurión de Faraón, de Potifar, fue siervo, y todo lo que tocaba él fructificaba estando ya, lo puso sobre todos sus bienes este hombre Potifar. Aún así lo echaron a la cárcel, usted ya sabe por qué, por la esposa de Potifar, lo echaron a la cárcel, este hombre estuvo en la cárcel, luego se encontró que encarcelaron al copero y al panadero, ellos soñaron unos sueños y uno de ellos salió libre, que era el copero, y al otro lo mataron, interpretó los sueños de ellos, y a través de ellos Dios le daba gracia delante de los hombres. Sin embargo, luego llega su fama ante Faraón, porque Faraón soñó algunas vacas flacas, otras gordas, etcétera, que iba a haber tiempo de crisis. Este hombre interpreta los sueños y aún llegamos a la etapa fíjese, Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 41, 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, para los que creen que deben de ser pobres los que siguen a Dios, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de
Egipto. ¿Sabía usted que doblaban las rodillas cuando José pasaba? Siendo un israelita que antes era un esclavo, de un esclavo pasó a ser un rey, de un esclavo pasó a ser uno todopoderoso sobre la tierra, que nada más él cruzaba o andaba con Faraón y estaba en su carruaje para él exclusivo, y donde iba pasando los mismos egipcios, que según en aquella época eran el pueblo que oprimía a Israel, según en aquella época era el pueblo poderoso, en lugar de ser un esclavo, este hombre se arrodillaba a los egipcios delante de José cuando pasaba, y el darle el anillo representaba que le estaba dando toda la autoridad sobre esa tierra de Egipto. Es decir, José gobernaba, en pocas palabras, la tierra de Egipto. Sobre la tierra de Egipto, sobre todos mis bienes y sobre todo mi casa, inclusive dijo Faraón, tú vas a ser el Señor. ¿Está entendiendo todo lo que Dios hizo con José a través de un sueño? En una época que estaba en control totalmente Satanás de ella, Dios proveyó la bendición y la fructificación en los seres humanos. Dios le daba el poder y la capacidad para que ellos crearan cosas, para que produjeran cosas y para que fuesen fructíferos en la tierra. Eran hombres realmente que le creían a Dios en el sentido de que eran fructíferos. Dios habló con Abraham, habló con Jacob, habló con Noé. Vivieron largo tiempo en la tierra y no toda la vida estuvieron con escasez o pobreza, no toda la vida. Ellos señorearon sobre las circunstancias, señorearon sobre la muerte, señorearon sobre la pobreza, porque José, siendo un esclavo, ahora era un hombre que estaba con posesiones, con bienes, con control y en dominio sobre la tierra, de tal manera que llegan sus hermanos. ¿Y cuántos saben que se postraron delante de José? ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía de Dios? Se cumplió, porque Dios es fiel a su palabra. Dios dio la palabra a través de un sueño, y ahora se inclinó su padre, su madre y sus hermanos delante de José. Qué impresionante que en una época de maldición, de destrucción, donde Adán la regó y entregó todo el reinado, aún así hubo hombres que le creyeron a Dios y no vivieron en pobreza, no vivieron enfermos, sino que fueron de larga vida sobre la tierra. Eran ejemplos donde usted puede entender que actualmente, independientemente que usted vea las circunstancias adversas, independientemente que vea a otras personas que se están muriendo, sean cristianos o no sean cristianos, denomínense como se denominen. Si usted ve que murió fulano en un hospital de cáncer, usted no se tiene que morir de un cáncer, porque ahora usted puede reinar, porque el reinado ya Jesús se lo entregó en sus manos. Depende de usted el vivir o el morir, depende de usted el seguir pobre o el vivir en riquezas, depende de cada una de las personas que creamos lo que Dios dejó establecido en su palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dios ha tratado tiempos de escasez, tiempos de pobreza. Sin embargo, Dios dejó la bendición. Qué mejor ahora en Cristo Jesús. Abraham no tenía reinado sobre la tierra. Noé no tenía reinado. Jacob no tenía reinado. Isaac no tenía reinado y sembró en una tierra de escasez, donde no era fructífera, y dice que cosechó al 100%, Génesis 27. Eran hombres que vivieron una vida abundante. José, siendo esclavo, aún así llegó a ser rey de una extensión de terreno, rey dominando donde había personas que se doblaban sus rodillas delante de él. Estos hombres señorearon porque le creyeron a Dios. Estos hombres señorearon porque entendieron cuando Dios los bendecía, Dios les decía: fructifiquen, sean fructíferos, multiplíquense, sean personas productivas, sean personas que hablen mi palabra y no hablen la palabra del mundo, no hablen la palabra ni las mentiras del diablo. Seamos personas nosotros que, como ellos actuaron y vivieron vidas abundantes en un tiempo donde reinaba la muerte y el diablo, ahora que estamos reinando nosotros en Cristo Jesús, tenemos la opción de comenzar a ser productivos, fructíferos, y en lugar de hablar muerte, enfermedad y pobreza, comenzar a hablar vida.
En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Estamos en un tiempo y en una época milagrosa y maravillosa, donde reconocemos tu autoridad, tu señorío, tu reinado, Jesús. Pero también que nos has hecho reyes en esta tierra y nos has entregado las llaves del reino aquí, Señor, para que nosotros seamos los que dominemos, los que gobernemos, Señor, en este planeta Tierra, Señor, sobre las circunstancias, sobre todo lo que el diablo haya traído, Señor, anteriormente. Ahora somos tu iglesia, Señor. Cuánto más, Señor, en este nuevo pacto, si allá tú les proveíste la bendición para que ellos se fructificaran, Señor, en una época de maldición, de pobreza, de destrucción, cuánto más ahora que tenemos las llaves del reino para atar y desatar. Ahora, Señor, somos más que vencedores. Comenzamos a ser seres fructíferos por la autoridad que nos has delegado y el poder, Señor, de tu Espíritu. Ahora, Señor, comenzamos a darle vida a las circunstancias adversas, vida, Señor, a esos problemas, vida, Señor, cuando se ve enfermedad, nosotros declaramos y decretamos vida en esta tierra. En el nombre de Jesús declaramos un futuro fructífero en el nombre de Jesús, donde comencemos a ver tu gloria en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Comenzamos a vivir en salud en el nombre de Jesús. Negocios y empresas comienzan a llegar a nuestras manos, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que comienzan a llegar nuevas oportunidades, inversionistas que ven la gracia y tu poder en nosotros, así como lo vieron en José, Señor. En José, él gozó de tu favor, Señor. En épocas de maldición, a través de tu gracia que derramabas en José, Señor, Faraón pudo fijar su mirada en él. Asimismo, en esta época, creemos que nosotros gozamos y tenemos tu gracia, tu favor, y que la abundancia nos persigue, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, y comenzamos a vivir una vida plena, abundante en Cristo Jesús ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, tú no tienes nada en mí, dígalo. Satanás, no tienes nada en mí. No puedes tocar mis bienes, no puedes tocar a mi familia, no puedes tocar mi cuerpo, porque ahora yo reino y yo decido cuando yo me voy de esta tierra. Yo decido sobre la riqueza, porque la pobreza no me pertenece. Así es que rechazo todo espíritu de pobreza inmundo, rechazo todo espíritu de enfermedad ahora, porque la salud es la que me persigue, porque es la bendición de Jehová la que me enriquece en todas las áreas y no me añade tristeza. Vamos a declarar el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús.